Buenos días o buenas tardes. Estamos aquí muy emocionados porque vamos a empezar un nuevo libro de la Biblia. Y este es como un viaje del amor de Dios, de toda la historia de la humanidad. ¿Qué tenía Dios que crear este mundo que nos creó para nosotros y nos dijo que los juzgáramos porque Él quería tener una relación con nosotros, ¿sí? Y puso su imagen y su semejanza, porque ¿con quién te vas a poder comunicar? Pues con los de tu familia, te vas a poder comunicar con los que son afines a ti, ¿sí? Entonces, Dios creó todo el mundo y creó el universo y creó todas las cosas y este planeta Tierra y la corona de su creación somos nosotros. Y a través de la palabra de Dios es que nosotros conocemos el propósito y el corazón de Dios. Y eso es lo más importante. ¿Qué hay detrás de las palabras? ¿Qué hay detrás de todo lo que está escrito? Está el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y la epístola de Pedro, venimos de hablar o de estudiar la epístola de Santiago. Yo la verdad tenía un poquito de recelo con Santiago porque Santiago es un libro muy, muy tremendo. O sea, se va en contra de la gente que tiene dinero porque se le va la cabeza con el dinero. Un libro muy fuerte, la verdad. Pero yo me esperaba, después de Santiago, sigue la primera y segunda epístola de Pedro. Y yo me esperaba que pues Pedro, ustedes conocen a Pedro, es de los apóstoles que más conocemos, más nos habla la Biblia. Por ejemplo, claro, Pablo, pues sabemos sus cartas, pero del carácter de Pedro, de que él muestra su corazón, la Biblia nos habla mucho del carácter de Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Sí? Es el que se arrebata y dice, no, Señor, yo no permitiré que nadie te haga daño y me voy a ir contigo y no vayas a Jerusalén. Y en un momento, Jesús, ¿qué le dice? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces le contesta Pedro, pues bueno, unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres esto y lo otro, pero yo digo que eres el Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Bien, es cierto, eres el Hijo, yo soy el Hijo de Dios. Es una revelación que no te vino porque yo te dije o porque alguien te dijo, no, te viene directamente de Dios. Imagínense, y al siguiente momento, ¿qué le dice Pedro? No, Señor, no vayas a Jerusalén porque te van a matar, no es posible, no. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. ¿Cómo? Por eso muchos cristianos en muchas ocasiones decimos, ay, qué bueno que estaba Pedro aquí, que Dios nos habla de Pedro, porque soy igualita, acabo de reaccionar igualito que Pedro, ¿sí? Sin embargo, después de que Pedro es lleno del Espíritu Santo, recuerden el pivote en Hebreos, ¿verdad? Hebreos 1, perdón, en Hechos 1:8, ¿qué le dice 1:6? Vayan, serán llenos del poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Gracias, Padre. Entonces, vamos a ver ahora en esta carta de Pedro, ¿qué vamos a ver? Yo me esperaba una carta fogosa, una carta como la de Santiago, ¿verdad? Y a veces, díganme si no, y nos vamos, y ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos desesperamos y decimos, ¿sabes qué? No, Padre, o sea, manda fuego del cielo y quema todo esto, ¿sí o no? Porque están pasando cosas terribles y no nos gusta, ¿sí? Pero vamos a encontrar un Pedro, una carta tan tierna, tan hermosa, tan llena del amor de Dios. Y todo se centra, fíjense, se centra en Santiago, la razón por la que él escribe. Y bueno, no quiero adelantarme, pero la razón por la que él escribe esta carta viene en Santiago 5:2.
y dice, les he escrito esto para darles consejos y para asegurarles que todo lo bueno que Dios les ha dado demuestra que Él les ama mucho. Nunca duden del amor de Dios. ¿Por qué escribe esto? Vamos a situarnos en cuándo y dónde está Pedro en este momento. ¿Sí? Ustedes saben que cuando inicia, ¿verdad?, el cristianismo, cuando viene Jesús, parte el tiempo en antes y después de Cristo. ¿Sí? Y entonces viene Jesús y empieza a hacer una revolución en todo lo que era los estándares de ese tiempo. ¿Por qué? Porque en los estándares de ese tiempo los romanos, ¿cómo habían conquistado? Con el ejército, ¿sí? Aplastaban a la gente. Había veces que llegaban y crucificaban miles de personas. Eran tremendos. El ejército romano era un ejército muy poderoso, pero muy cruel, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a situarnos en ese tiempo. El pueblo judío estaba bajo el dominio de los romanos. Ustedes saben, primero vinieron los asirios, babilonios, medos, persas, y luego los griegos, y luego vienen los romanos y combaten a los griegos y ganan, ¿sí? Entonces estaban bajo el dominio de un ejército, de unos dirigentes, los César, ¿verdad? Que eran gente muy tremenda. ¿Y qué pasa? Vamos a situarnos en ese tiempo. Ya había venido Jesús, ya el evangelio estaba cundiendo como fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nerón en ese tiempo era el emperador romano. Sabemos que Nerón no era una grata persona, ¿verdad? Entonces, no era una perita en dulce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según cuenta la historia, en ese tiempo, Nerón se para arriba en su palacio, ¿verdad? En donde está él allí, y dice, ay, pues hay muchas edificaciones aquí que son medias viejas. Yo quiero una Roma reconstruida, majestuosa. Eso dicen algunos historiadores, ¿sí? Quiero decirles. Entonces, ¿qué sucede cuando Nerón dice eso? Dice, pues voy a quemar todo Roma para después, o sea, que se queme toda los tejabanes, todo eso, y luego voy a construir palacios y cosas, ¿verdad? Entonces, le prende fuego a Roma. Eso sí sabemos, los historiadores todos se ponen de acuerdo en eso. Le prende fuego a Roma. ¿Y qué es lo que sucede? Pues toda la gente, ¿verdad? Empezó a echarse en contra de Nerón. ¿Por qué? Pues porque sabían que tenía ese plan, ¿verdad? Sin embargo, Nerón siempre, desde el primer momento del hombre a quien le echó la culpa, ¿verdad? Hicimos el síndrome de Adán. Bueno, yo le digo el síndrome de Adán, ¿verdad? La mujer que tú me diste, o sea, culpa tuya, Dios, y de Eva, porque este desastre fue culpa tuya y fue culpa de Eva, ¿verdad? Y siempre andamos buscando a quién le vamos a echar la culpa. No nos hacemos responsables. Entonces, Nerón dice, pues mira, esta gente anda muy alborotada con estos cristianos, con esta nueva religión, con estas nuevas cosas. Ya sé, voy a decirles a todo el pueblo que fueron los cristianos los que empezaron la quemazón de Roma. Y todos sabemos históricamente que empieza una persecución terrible, terrible. Y bueno, nomás les comento esto. Yo no pude dormir, ¿verdad? Porque pensando en esta situación, pero luego hacía fiestas, los embarraba a los cristianos y los ponía como antorchas, les prendía fuego para sus fiestas, ¿verdad? Entonces,
era un hombre tremendo y era lo que prevalecía en ese tiempo. ¿Se pueden imaginar la persecución que se había desatado en contra de los cristianos? Claro, él lo había provocado, ¿verdad? Y obviamente mandaba al ejército romano para que llevara a cabo esa persecución. Y luego, acuérdense que también, ya lo habíamos comentado, que habían el anterior César había dictaminado un edicto que no podían estar judíos allí en la capital, en Jerusalén, que tenían que salir, ¿verdad? Entonces, era una dispersión tremenda de los cristianos, de los nuevos cristianos y los gentiles. Y por eso vemos cómo el apóstol Pedro, fíjense, Pedro, les habla a los que estaban, a quienes les dirige. Estaban en la persecución tremenda, ¿sí? Estaban siendo acosados y perseguidos. Y esta carta, fíjense, a diferencia de la de Santiago, porque la de Santiago les decía, permanezcan, no se hagan conforme a los demás. Pero ahora, en esta carta, fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Son dos pequeñas cartas, la primera carta y la segunda carta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se escribe? Cuando está la persecución en su apogeo, ¿sí? Y le dice, fíjense, estaban pasándola muy, muy mal. Dice, fíjense, en medio de esta persecución y de este sufrimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que Pedro les da a los creyentes que estaban en la dispersión? Ya les puse el spoiler, ¿verdad? En Santiago 5:12, no sé, acuérdense del amor de Dios. Y por eso el tono de esta carta de Pedro, la primera carta de Pedro, es una carta que nos sorprende porque está llena de una paz que les da a los que están en persecución, pero primero que todo les afirma quiénes son, ¿sí? Fíjense, en Primera de Pedro 1:1, primero se presenta Pedro, apóstol de Jesucristo. Me encanta aquí porque tenemos aquí a una amiga preciosa que lo primero que hace es decir, soy apóstol de Jesucristo. Bueno, en otras palabras, ¿verdad? Pero donde quiera que va, oye, yo ya soy cristiano. Así como Pedro. Pero, y la veo y ya de cuenta, veo a Pedro, así, en serio. Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y luego, a quién les habla? A los expatriados de la dispersión, ¿en donde? Y vemos todo, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todo esto es Asia Menor, en donde ahorita estaría, por ejemplo, Turquía, toda esta área. Por eso, fíjense lo importante, porque ahí se soltó la palabra de Dios a ellos, por medio de ellos, porque aún dices tú, ¿por qué, Señor? ¿Por qué suceden estas cosas? Dios tenía también un propósito en esa dispersión, ¿sí? Pero era un propósito que tenían que ellos permanecer en lo que son, ¿sí? Siempre hay un propósito por detrás del sufrimiento, de la etapa que estás pasando. Siempre lo hay, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice, a todos ellos que están en la dispersión. Ese es el primer, o sea, primero les dice expatriados y luego les dice que están fuera, pero es el segundo versículo, qué hermoso. ¿Qué les dice en el segundo versículo? Elegidos. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que quiere decir? Si estás en la dispersión, estás siendo atacado, estás siendo muchas cosas, pero eres elegido.
elegido. Yo quiero que ahorita pienses de dónde te sacó Dios, de dónde estabas, porque Dios por amor a ti te eligió. ¿Y qué quiere decir que te eligió? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios mandó a su Hijo por amor a ti, en lo personal. Porque esta es una carta que habla en lo individual y en lo corporativo. Pero lo primero que dice, ustedes son elegidos. Dios te eligió. Dios te eligió. Él sabe. Y si Él te eligió, no te eligió como dice Einstein. No, Él no juega a los dados contigo. Sí. Bueno, Einstein obviamente, ¿verdad? Decía con el universo, porque él estudiaba todas las leyes. No, si te eligió es para un propósito. Hay gente, hay dos versiones, por decirlo así, ¿verdad? De gente como Einstein y algunos científicos reconocen que existe Dios, y inclusive Hawkins, ¿verdad? Que es la némesis de verdad, de que siempre te citan a Hawkins porque es un gran científico y él decía que era ateo, pero él era ateo por la gracia de Dios, porque lo menciona. Pues entonces, ¿eres ateo o no eres ateo, verdad? Entonces yo le digo, Hawkins era ateo por la gracia de Dios. Y entonces vemos que hay dos conceptos, ¿sí? El concepto que dice que Dios, obviamente, nadie puede negar que Él es el creador del universo, porque, como dice Einstein, detrás de cada puerta que el hombre abre, encontramos a Dios. Pero, hay un pero. Hay gente que dice, sí, Dios creó el universo y nos creó a nosotros y a los humanos también y a los animales y a todos los creó y luego te aventó ahí en la tierra, hazle como puedas. Sí, hemos hecho un desastre de la tierra, es verdad, pero no es eso lo que dice la palabra de Dios, porque si te eligió, nunca te va a soltar. Si te eligió, es porque estás aquí tatuada, tatuado en la palma de su mano. Y eso es lo que nos recuerda esta preciosa carta de primera carta de Pedro. Fíjense, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y vamos a estudiar después. ¿Qué es la presciencia? Dios tiene muchos atributos y uno de ellos es que desde que tú naciste, escúchame, desde antes de la fundación del mundo, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Dios ya te pensó, ya te había creado en su pensamiento y tenía planes y tiene planes para ti. Esa es la presciencia, porque hay gente que me dice, y aquí tengo presentes, es que ¿por qué me tardé tanto en venir al Señor? Porque Él en su presciencia, Él ya lo sabía, ¿sí? Y los tiempos, hay tiempos kairos y hay tiempos de nosotros, ¿verdad? Entonces, el tiempo kairos es el tiempo perfecto de Dios. Dios está fuera de este tiempo, de este relojito. Él ya te vio dentro de 10, 20, 30 años. Él ya te vio. Aquí está el relojito. Acuérdense, Dios ve presente, futuro y todo, porque él no está dentro del reloj del tiempo. Es difícil para nosotros como humanos entender eso, ¿verdad? Y muchas veces lo malinterpretamos con esta cuestión, pero dice, fíjense, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué quiere decir esta palabra santificación del Espíritu? ¿Sí? Quiere decir que cuando nosotros llegamos al Señor,
reconocemos quiénes somos, nuestra verdadera identidad. Y Dios nos dice, aquí estoy con los brazos abiertos para recibirte en mi familia, ¿sí? Porque la gente que conoce a Dios, que sabe que Dios existe, es como, por ejemplo, y bueno, ahorita estoy preparando una cuestión con Einstein, por eso lo nombro, ¿verdad? Einstein reconocía que existe Dios, un creador que creó todo el universo. Pero es diferente decir, sí, es un creador, es del universo, existe Dios. Y otra cosa es decir, hey, pero es mi papá, es mi papá. Sí, sí, es Dios, creador del universo, pero ¿sabes qué? Es mi papi, es muy diferente. Él creía en un Dios creador, ¿sí? Pero no había tenido la experiencia de entrar en la familia de Dios. Por eso mucha gente usa ese tipo de frases, ¿verdad? Pero de que Dios es Dios y existe, creas en Él o no, existe. Es una verdad absoluta, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice, santificación del Espíritu. Llegamos a los pies de Cristo, llegamos a la cruz de Cristo, ¿sí? Y decimos, me rindo, eres el Hijo de Dios, viniste para salvarme, porque tengo años de estar tratando de llegar a ti con ser buena, mis obras, hacer todo lo que puedo. Y no puedo, no puedo. Porque ¿saben qué? Y fíjense el principio, porque Dios, tú no escogiste a tu padre y a tu madre, tampoco ellos. ¿Quién escogió? Dios. Escoge a tu familia y Él te abre las puertas a la familia de Dios. ¿Y cómo es esto? Llegamos a la cruz de Cristo y decimos, Señor, te necesito. Quiero tener este hueco que traigo aquí adentro, necesito un padre, necesito a Dios. ¿Y cómo puedo llegar a través de él? Cuando entiendo su amor y que Jesús pagó para que yo pudiera llegar. Pero después de la cruz, nosotros no nos quedamos en la cruz, porque ¿saben qué? Jesús tampoco se quedó en la cruz. Jesús ya no está en la cruz. Jesús está del otro lado de la cruz. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Me voy, pero os conviene porque les dejo al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Y esa es la fuerza y el motor y nuestra razón para creer y saber que el amor de Dios es inconmensurable, que no hay nada que me pueda borrar de la palma de su mano. Yo me puedo ir, pero Él nunca te va a borrar de la palma de su mano. Y fíjense lo que dice, ¿cómo es la santificación? No por mis fuerzas, no por mis obras, sino santificación del Espíritu. ¿Y para qué? ¿Cómo podemos santificarnos? Pues dice la palabra, aquí está todo con lo que nos vamos a santificar, pero no lo podemos hacer y no lo vamos a comprender sin el Espíritu Santo. Ese es el enchufe que hace que esto funcione. Sí, es la fuerza y el poder para caminar en ese plano sobrenatural que necesitamos caminar. Es lo que a la gente le da el valor a ese Pedro que lo negó 3 veces, ¿sí? Que después a los mismos que crucificaron a Jesús, porque les dice, ustedes crucificaron a Jesús, ustedes creen que él no sabía que se estaba poniendo en la misma posición y que lo podían en ese momento tomar
y crucificarlo también. ¿Le dio pena? ¿Le dio vergüenza? ¿Lo negó? Claro que no. Por medio de el Espíritu Santo, que es el que nos guía. Por eso dice aquí, ¿para qué? Para obedecer. Nos conviene obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Somos limpios, somos limpios. Atrás se quedó ya todas las congojas y todas las incertidumbres y todo lo que nos acosa. Claro, estamos en un mundo en el que viene Satanás, que nos recuerda, es que mira cómo eras, mira todo lo que hiciste malo, ¿sí? A veces tenemos esos pensamientos y yo le digo, Señor, ¿cómo me quito estos pensamientos? Ya no quiero estar pensando en todo lo malo que hice, ya quiero avanzar en esto por medio de lavarnos con la palabra de Dios. Y luego, ¿qué les dice? Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Cómo les dice gracia? Si todos estaban persiguiéndolos, el ejército romano. ¿Y paz? ¿Tenían paz? ¿Realmente? ¿Tienes tu paz ahorita sabiendo todo lo que está pasando en tu gobierno, con las leyes, con todas las guerras que están sucediendo? Que si el peso, que si el dólar, que si la guerra en Ucrania, que si la guerra en Israel, que se están aliando todo. O sea, ¿tienes paz? ¿Cómo dice Pedro que tengan paz? Esta carta, cuando yo la leí, yo traía muchas situaciones y tengo muchas cuestiones y ya saben, lo diario. Me dio una paz sabiendo quién está en control de todo. Porque sabes que, Padre, sigue sentado en tu trono. Me elegiste y no me vas a aventar a ver qué pasa. Me conoces. Es hermosa esta carta en lo individual. Y por sobre todas las cosas, sé que me amas. Así cometa todas las tonterías y todas las cosas, los errores con los hijos. Hoy en la mañana estábamos orando por los hijos, siempre nos juntamos los miércoles en la mañana de 7 a 8. Si vieran qué testimonios tan impactantes, pero ¿saben qué pasa? Cuando viene la persecución, no podemos olvidarnos del amor de Dios. Y esta carta es maravillosa porque nos da eso, consejos, nos dice cómo debemos comportarnos para mantener nuestra paz. Hay cartas que nos instan, sí, vamos a arrebatar y tenemos que sacar la espada, sí, pero ¿cómo hacerlo? ¿Y qué es lo que Dios te va a hablar con esta carta? Es importantísimo, porque los tiempos, estoy hablando de la iglesia corporativa, ¿sí? Tenemos que levantarnos, tenemos que ver lo que está acosándonos. Claro, nosotros en el mundo occidental no tenemos las tribulaciones que tienen los que están en otras partes del mundo. Pero déjenme decirles, ¿saben cuál es la iglesia que está creciendo más rápidamente? ¿Alguien lo sabe? La iglesia de Irán. La iglesia de Irán. ¿Se pueden ustedes imaginar la persecución en ese país, en que los cristianos se están levantando y diciendo, soy cristiano, soy hijo de Dios? Esa es persecución. Pero en la persecución es donde se están levantando los cristianos.
en donde más fuego del Espíritu Santo hay. Y Dios dijo, en los últimos tiempos habrá un derramamiento del Espíritu Santo. Así que, ¿perseveraremos nosotros? ¿Cómo vamos a actuar con esta persecución? Porque todos hemos pasado por eso. Estamos de repente en círculos o con amistades o en situaciones de trabajo, de lo que sea, que nos da temor. Decir, eso no es cierto, eso no es cierto, porque Dios dice esto, porque muchas veces, ¿qué va a pasar? Ay, te van a voltear así los ojos, ¿verdad? Si no es que, mira, y te van a rebatir, y con lo que te rebaten son mentiras. Por eso, esto tenemos que escudriñarlo y aprenderlo y obedecer, porque esto es la verdad absoluta. Ahorita nada es verdad. Ahorita lo que reina es la verdad relativa. Todo depende de lo que yo siento, de lo que yo creo, ¿sí? Si yo digo que soy otra especie, que soy otro género, que tengo otra edad, todo se vale. No hay verdades absolutas. Nosotros aquí tenemos la verdad absoluta. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que la ciencia corrobora todo lo que Dios dice. Nosotros pensamos que la ciencia va en contra de Dios, porque hacen más ruido, ¿verdad? Los científicos que dicen que son ateos o que esto, que lo otro. Pónganse a buscar los premios Nobel. ¿Qué es lo que dicen acerca de Dios? Los premios Nobel tienen, porque no era bien visto que un científico hablara de Dios, ¿verdad? Esa la religión es así como para la gente inculta. Nosotros los científicos no. Vean y búsquenlo. Los científicos finalmente, como decía, creo que era Pasteur, no sé ahorita y se los voy a poner en el chat, que decía, cuando un científico empieza a conocer algo de ciencia, niega a la existencia de Dios, porque empezamos a ver, ¿verdad? A sentirlo. Pero ¿qué pasa? Entre más te adentras en la ciencia, más te das cuenta que existe un creador tremendo, como decía Einstein, ¿verdad? Hay leyes inmutables y no hay ley sin un legislador. Me encanta esa frase de Einstein. Sí. Pues sí, ¿quién puso las leyes? ¿Quién las hizo? Entonces, tenemos la razón, tenemos la verdad, pero necesitamos aprenderla y obedecer, porque el legislador te lo está diciendo. Tenía yo una discusión con una chica, bueno, una compañera, ¿verdad? De un club, y ella decía, no, es que hay que respetar a las personas porque si ellos se creen otra cosa, etcétera. No voy a entrar en detalles. Y yo le dije, bueno, mira, porque pues es lo que la persona cree. O la persona, le digo, pero mira, esta es la cuestión científica. Sí, pero ella no cree en eso. Ella lo que cree es que ella es así. Y le dije, mira, tú puedes creer en la ley de la gravedad o puedes no creer en la ley de la gravedad, pero yo te aseguro que si tú te tiras del 11º piso de un edificio, creas en la ley de la gravedad o no creas en la ley de la gravedad, te va a ir muy mal. Y puede ser que vayas en el cuarto, en el tercer piso y digas, ya ves, tengo razón, porque un día, en un momento, vas a llegar al piso y ahí te vas a encontrar con la realidad, con la ley y con el legislador que hizo la ley. Eso dice Einstein. Entonces, ¿qué es lo que aquí estamos viendo? Fíjense,
hay persecución tremenda. Hay una situación de mucha presión social, obviamente, ¿verdad? Tienen el ejército encima, tienen todo en su contra, pero el apóstol Pedro les recuerda, eres elegido, eres elegido. Y te da consejos para que obedezcas. ¿Cómo vamos a lidiar con esto que estamos viviendo el día de hoy? Porque supremo sobre todo está la presencia de Dios. Él ya sabe por lo que estás pasando. Él ya sabe por lo que vas a pasar. Y esto es lo que tú necesitas para pasar eso. Y te recuerda, porque es una carta, les digo, me sorprendió. Emana un amor, un cuidado. Dice, paz, puedes tener paz. Es un commodity que en el mundo ahorita tiene un precio fuera de órbita. ¿Quién no quiere paz en el mundo? ¿Quién no quiere paz? Las guerras, el sufrimiento humano, las peleas entre familias que se desbaratan. Empezamos con la paz con Dios. Él es el único que te puede dar esa paz. Porque pase lo que pase, Él está en control. Y orábamos en la mañana porque dice la palabra de Dios que Él te habla por sueños. Y estábamos viendo que a algunas de las mujeres Dios les había dado sueños respecto a situaciones muy conflictivas con sus hijos, ¿sí? Pero Dios te está diciendo y te está llamando a la oración. Y precisamente lo que veíamos, ¿verdad? Lo voy a comentar sin nombres, pero decía, soñé que íbamos, mi esposo y yo, por mi hijo, íbamos a recogerlo, ¿verdad? Y entonces, por mi hija, y llegamos ahí a un lugar y eran como un jacalón ahí, una cosa grande, y de repente entramos y estaban todos tirados en el suelo como si hubieran sido, pues, baleados, ¿verdad? Entonces, y yo empecé a gritar el nombre de mi hijo y él también estaba ahí, tirado. Y de pronto él se levanta y lo abrazo. Y bueno, otras cosas, pero no quiero decir más. Pero le digo, ¿sabes? Dios te está diciendo, Dios te está diciendo, tienes que seguir orando por ese hijo, ¿sí? Todos los que estaban alrededor caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Pero no podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos porque hemos visto muchas veces, ay, ya mi hijo está yendo, ya mi hijo está yendo a la iglesia, mi hijo ya está en el Señor. En un segundo cambian las cosas. Por eso, mira, Dios nunca ha dejado de contestar la oración de una madre. Nunca. Denme un ejemplo en la Biblia, y lo hemos dicho muchas veces, en que Dios no ha contestado la oración. La oración de Sara, la oración de Ana, la oración de todas las mujeres. Siempre ha respondido. Y eso es lo que tenemos que estar ciertos, ¿sí? Con los ojos abiertos, los ojos espirituales abiertos. Porque ciertamente hay mucha confusión y muchos se enfriarán,
¿Por qué? Por la persecución. Pero podemos tener paz en medio de todo lo que estamos viviendo. Estás viendo tu familia, estás viendo situaciones en tu trabajo, en la economía, en todo. ¿Podemos tener paz? Sí, sí. Esta es una carta que te dice, puedes tener paz en medio de todo, porque eres elegido de Dios. Y bueno, ya no quiero adelantarme, pero ese es hermoso versículo que casi todos sabemos, ¿verdad? Nación santa, pueblo escogido por Dios. Lo vamos a ver en esta hermosa carta que establece nuestra identidad, quiénes somos. Y nunca dudes del amor de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo tan precioso que tú nos hablas, que tú nos llamas en medio de esta desolación, en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Unos vivimos situaciones familiares. Que levante la mano el que no tenga una situación familiar. Lo sabemos, tú lo advertiste, estamos en tribulación. Pero Pedro no nos dice, salte de allí o huye a otro país o vete a otro lado o no. Pedro nos dice, allí donde estás, allí estás al abrigo del Altísimo. El que está al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pase lo que pase. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, Amalita.